Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Nicolás Vergara. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con casi 7 minutos, junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? Bien, muy bien. Sorprendida con los efectos que tienen los números redondos, o sea, las efemérides redondas. Salvaje, sobre cómo se instalan los temas. Hasta sobre el ánimo, sobre todo, digamos. Sí. Increíble. Sí, ahora... a propósito del plebiscito. A propósito que hoy día 5 de octubre del año 2018 es viernes. Sí, de hecho, más tarde tenemos un invitado que por cábala no diremos quién es hasta que no esté aquí, pero es muy interesante. Y su nombre empieza con E. Con E, claro. Vamos a hablar sobre el tema, pero yo tengo una pregunta que quiero hacerle a nuestro entrevistado. Tengo la impresión que el 5 de octubre no ha tenido todo el... No tiene conexión de datos, así que ahora no puedo ayudarte. Gracias. ¿No puede ayudarnos? No puede ayudarnos, sí. No sé por qué se activó OK Google. Qué bueno que no te sonó bueno. la broma del WhatsApp o algo claro, así. pero insiste esto. Así que ahora no puedo ayudarte. Ponla al aire, ponla frente al micrófono. Claro, para que se escuche bien. Para que se escuche bien, esto por está último. Sin audio, yo no tengo idea por qué está así. Bueno, ¿cuál era una de las preguntas que le quieres hacer a la entrevista? Que dije pregunta. Usé la palabra pregunta. Mira. Y por eso se activó. Había un famoso caso como de recolección de datos de espionaje que le estaban llegando a Google o no me acuerdo qué empresa. Te grababan en tu casa. Parece que Alexa o alguno de los... Alexa, ¿tú me contaste esa historia? Yo te la conté. ¿Tú me la contaste? Porque uno sin querer activaba el grabador. Y claramente pasa. Sí. ¿Te fijas? Bueno. Claramente pasa. Volvamos a lo nuestro. Una de las preguntas... No, cállate. Que quería formularle a nuestro entrevistado era si el encanto que tenía el 5 de octubre no era un poquito episódico. Yo no recuerdo, por ejemplo, los primeros años que probablemente el primero o segundo año del gobierno de Patricio Aylwin hubo conmemoraciones, pero fueron bajando mucho de tono. Y la verdad que eran bastante opacas las conmemoraciones, no recuerdo. Ahora, cifras redondas han ido cambiando siempre el punto, pero no es como, yo creo que ha crecido mucho en el imaginario colectivo la fecha del 5 de octubre. No, sí, yo estoy completamente de acuerdo en cómo ha crecido, no solo porque van creciendo con el tiempo las gestas, las épicas, claro. Y luego empiezan a descender a medida que van muriendo los protagonistas. O sea, no seguimos celebrando 1891, evidentemente, hay un minuto en que ya las cosas pasan, pero también porque, sin duda, finalmente el sí obtuvo una votación de un 43%. ¿Ya? O sea, es muchísimo. Es un montón. Y por otra parte, seguía el general Pinochet, seguía toda la democracia tutelada, incluso a pesar de las 50 reformas a la Constitución que se hicieron al poco tiempo después y que fueron probablemente una de las negociaciones más delicadas que llevó adelante la laboral. Bueno, tantas cosas que se hicieron, pero la reforma constitucional fue la más delicada que llevó adelante Aylwin, pero en una transición que iba recibiendo muchísimas críticas porque iba navegando en aguas súper turbulentas o en aguas más bien minadas, ¿verdad? En campos minados. En campos minados había que ir con muchísimo cuidado y eso era algo que no todo el mundo compartía. ¿Verdad? Y por lo tanto, claro, no era algo que todo el mundo podía celebrar el hecho que Pinochet siguiera en el poder, siguiera siendo poderoso, estuvieran los senadores designados. Y en ese sentido creo que el triunfo no interpretado como el inicio de la transición, más que... Y no solo como la derrota en las urnas de la dictadura, es algo que fue acrecentándose en el tiempo al demostrarse que no era que la alegría ya viene, era los marxistas ya vienen, como afirmaba la Franja del Sí. Claro, ¿te acuerdas? Chile la alegría ya viene, Chile los marxistas ya vienen, ¿te acuerdas? Cuando ya en la desesperación total se produce cambia completamente el tono de la Franja. Sino que fue el inicio de un modelo de transición muy cuestionado por algunos que finalmente se demostró
como exitoso, por lo menos durante todos los 90, independiente que luego ya viene la mirada más revisionista de las generaciones más jóvenes o de aquellos que son, no sé, los autoflagelantes de la Concertación. Oye, y a propósito de eso, otra fecha que no se recuerda para nada y que es más desapareció del imaginario colectivo. ¿Tú te acuerdas qué hiciste el domingo 30 de julio del año 1989? No. ¿Fuiste? Un domingo fuiste domingo de julio del 89 de haber estado tomando cerveza en un bar yo te voy a decir, con mi compañero de universidad. Yo te voy a decir lo que hiciste. Ay, ¿cómo? Fuiste a votar en el plebiscito nacional de 1989 sobre el proyecto de reforma constitucional. Los acuerdos del Elwin Cáceres, que fueron los que permitieron que se derogara el artículo 8º, que se modificara. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Supongo que debería votar, no tengo idea. Consuelo, hay una cosa muy rara. Algún sociólogo, psicólogo social va a tener que hacer un análisis de esto. Yo he discutido con gente pero así, largas discusiones que luego zanja Google, a propósito de que ese plebiscito, el plebiscito inexistente. Nadie se acuerda de que ese plebiscito existía. ¿Lo tienes ahí en internet? Sí, lo tengo aquí. ¿Cuánta gente votó? Claro, el padrón, había inscritos 7.566.000 personas. Votaron 7.082.000 personas. Perdón. ¿En el de las reformas constitucionales votaron 7 millones de personas? 7 millones. ¿No estás leyendo el del 88? No, donde votaron 7 millones? Estoy leyendo el del domingo 30 de julio. El mismo padrón, todo el mundo. El mismo votar. padrón y votaron 7.082.000. Y lo tenemos borrado. La participación fue del 93,73%. Increíble. Yo creo que es freudiano eso. No, por eso. Lo tenemos bloqueado porque no queríamos una transición tan pactada algunos. Otros no querían cambiar la Constitución. No, yo quería. Yo también, pero bueno, no todo el mundo. Ahora, y la opción aprueba la reforma constitucional obtuvo un 91,25% de los votos. Bueno, porque había un acuerdo. No, pero por supuesto, claro, sí. Y eso fue lo que permitió que tuviéramos una democracia menos tutelada. Vamos, se puede. Tratando de conectar un USB. Vamos que se puede. Y eso permitió que tuviera una democracia mucho menos tutelada. Por ejemplo, se cambió el rol del Consejo de Seguridad Nacional. El COSENA. Yo entiendo que, ya no me acuerdo, tendría que revisar el detalle. Yo entiendo que la composición del Parlamento también cambió un poco. Era mucho más designado que lo que finalmente fue. Era una democracia mucho más tutelada. Y de hecho, es más, gracias a ese plebiscito se deroga el artículo 8º transitorio. Y el artículo 8º transitorio, recuerde que proscribía al Partido Comunista, entre otras cosas. O sea, entre otras cosas, se votó por la legalización del Partido Comunista. Sí, era una constitución. No, era una constitución. Del terror. Del terror. Pero aquí vamos a decir una cosa por otra. Bueno, vamos a seguir conversando más adelante el plebiscito porque si nos damos cuerda entre los dos. No, llegamos de aquí. Ahora, ¿y te imagináis que hubiera estado el río? Oye, sí, un saludo para Matías que tuvo que cambiar un vuelo, así que. Sí, ya está, entendemos que. Ya está en el aire. Entiendo que ya está en el aire. Sí. 8 de la mañana con 14 minutos. Hablando de elecciones emocionantes. Sí. Vamos a Brasil. Hartas cosas pasando en Brasil. Fue anoche el último debate de la televisión. Ya fue en O Globo. Ellos hacen un corte respecto a como los candidatos que mejor resultado tienen las encuestas y también que cumplan ciertos requisitos sus partidos de representación, de número de parlamentarios, en fin. Bolsonaro no fue. Como sabemos, estaba en el hospital, pero ya había salido del hospital. Ya había salido, entiendo que adujo por un lado razones médicas, pero sin mucho entusiasmo. Parece que en el fondo Bolsonaro se dio cuenta que lo podían hacer Bolsonaro, pero lo podían hacer Bolsa. Que salía para atrás. Esto ya pasó. Pero aún así dio una entrevista en televisión. Pero mira, en la primera elección en la primera elección que enfrenta en Argentina Carlos Menem, que competía, entiendo. Que paréntesis, lo indultaron del caso de las armas. O sea, no lo indultaron, lo absolvieron. Eso, absolvieron. Lo absolvieron. Es inocente como una paloma, no había pasado nada. Pero en fin, respecto del expresidente argentino, había un debate, él competía, entiendo que con De la Sota, yo estuve en la concentración en la Plaza de Mayo, en la concentración final de Menem, lo viví muy de cerca eso, y había el último debate, Menem no fue, y dejó el sillón vacío,
y en el debate de la televisión argentina estaba su contrincante y estaba el sillón vacío. Y ganó igual. Y ganó igual el riojano. Ganó igual y por lejos. Entonces, definitivamente... No sé si quería escuchar tu historia. Yo creo que No sé si quería escuchar tu historia. No, lo que pasa es que de repente cuando tú vas creciendo, tomar el riesgo de una metida pata, de que te salgan los animal spirits. Entonces, porque Bolsonaro, yo creo que la mayor amenaza para Bolsonaro es él mismo. Bueno, dio en todo caso una entrevista. Él había dicho que no iba a participar en todos los debates televisivos y hubo quienes lo acusaron de que había presentado un certificado médico falso, de que él no estaba realmente enfermo, en fin, todo eso. Pero la entrevista la da en un canal de televisión bien poderoso, tengo entendido, la segunda cadena en importancia en Brasil, y es una cadena que es evangélica. Ya hemos contado cómo él se pasó a esa fe. Y la prensa describe una crónica del diario El País, donde básicamente una entrevista con softball, o sea, puras preguntas de regalo, con unas contrapreguntas, ya, pero suavísimas. Cuénteme por qué usted es tan maravilloso. ¿Cuál es su mayor defecto? Soy demasiado bueno. Sí, claro. Soy demasiado exigente conmigo mismo. Claro. Y entonces da esta entrevista en sus propios términos, y incluso dice que la mayoría de los dichos que le imputan ofensivos contra mujeres, contra homosexuales, cualquier minoría, él dice que son fake news. Le dice, ¿dónde hay videos de eso? Le pregunta al periodista. ¿Dónde hay videos de eso? O sea, esas cosas no son verdad. La única que admitió fue aquella que está registrada como oficialmente en televisión, que es cuando increpa a una diputada y le dice que no la violaría porque no se lo merece, y se defiende él, Bolsonaro, diciendo que es que a esa mujer estaba defendiendo un violador en ese minuto, dice Bolsonaro. Por lo tanto, yo la acusé, digamos, de esa misma manera. Todo esto, según describe la crónica del País de hoy, que en todo caso dice que hay registros como de redes sociales o de videos informales de todas las brutalidades que ha dicho Bolsonaro. Lo está haciendo entonces en sus propios términos. Sí. Él pone las reglas. Él pone las reglas, bien dices, y vamos a ver a cuánto llega, porque está por sobre el 35% según las encuestas. No le da evidentemente para ganar en primera vuelta, pero sí con largueza como primero para este domingo 7. Sí, que puede ser el domingo 7 para Bolsonaro, o no, para el resto. Ahora, ayer yo conversaba con un amigo mío, más vinculado a los mercados financieros, pero muy preocupado de Brasil. En Brasil la variable política es una variable económica, por lo tanto, básicamente los analistas financieros son analistas políticos. Y es impresionante cómo está indexado, ¿eh? O sea, porque uno en Chile, cuando escucha análisis económico, escucha análisis mucho más macro, de números, etcétera. En Brasil, cualquier análisis que te hace un analista financiero es un análisis 100% político. Está indexado completamente la política, están indexadas completamente la política y la economía. Pero bueno, en esa misma dirección es que el mercado ve que hay una probabilidad baja. Estamos viendo, entre paréntesis, la entrevista de quienes están viéndonos por internet. La imagen que está en pantalla corresponde a la entrevista a la que hacía alusión Consuelo, de Jair Bolsonaro, bastante más delgado y algo demacrado luego y entraba un médico de vez en cuando a la toma. Así leí. Oye. Y además decía, es un médico negro, entonces como para decir que él, para simbolizar que él no es racista. Bueno, no, pero en todo caso, los fríos números indican que en los centros poblados más grandes, Bolsonaro tiene mucho apoyo. Eso hace pensar que puede haber hay un cierto voto, puede haber un voto oculto de Bolsonaro en el interior. Este analista me decía que él había visto informes muy serios que, usando como datos Datafolia o Ibope, llevaban a que Bolsonaro estaba mucho más cerca del 40% y un poco por sobre el 40%. El efecto del voto evangélico parece que es muy, muy fuerte en Brasil. Bolsonaro, como bien comentaba la Consuelo antes, Bolsonaro, siendo católico,
se hizo bautizar en el Río Jordán, ¿verdad? Sí, en un culto evangélico. Entonces, definitivamente él ha ganado ese voto. De hecho, lo leíamos la semana pasada, hay una lista, a principio de esta semana, cuando se produce el quiebre en la tendencia, en que finalmente Bolsonaro sigue subiendo marginalmente, pero sigue marginal y constantemente, pero Haddad se estanca y cae, y ese se convierte eventualmente en el principal problema. Hay quienes no descartan en lo más mínimo que Jair Bolsonaro pueda obtener o una ventaja tan significativa en primera vuelta que casi le garantice un triunfo en segunda vuelta, como que gane en primera vuelta. 8 de la mañana con 21 minutos. El Tribunal de Libre Competencia autorizó ayer la entrada de Tianqi en Sokimich, en SQM. Primero que nada ha habido bastante sorpresa en el mercado por la rapidez con que el Tribunal de Libre Competencia opina sobre este tema, más que opina, resuelve sobre este tema. Entiendo que ya la operación va. Recordemos que ha habido una gran preocupación por la entrada de Tianqi a la propiedad de SQM, a partir del rol que tiene la industria del litio, Tianqi, y cómo finalmente se convierte en un tremendo operador a nivel global, y el acceso a información de las operaciones de Soki podría eventualmente generar una desventaja para la propia Sokimich. Lo curioso es que muchos parlamentarios se han opuesto, muchos dirigentes políticos se han opuesto a esta operación, en la misma línea que lo que se oponen los actuales accionistas mayoritarios, es decir, Ponce Lerú, quienes sostienen, o sea, que hay un cruce de intereses que no estoy calificándolo de ninguna forma, pero que curiosamente los intereses van en la misma dirección. Lo de Tianqi no es bien visto dentro de SQM, eso lo conversaba más temprano Sandra Burgos, viene hoy día en la edición de Pulso. Hay un dato ahí relevante, y que es que finalmente quienes están vendiendo no son necesariamente o solamente los títulos, lo que se están vendiendo son los títulos de Ponce Lerú y su familia, sino que son fundamentalmente un cambio de propiedad respecto a quienes habían sido los socios históricos de la compañía. Salen las compañías que eran los socios históricos, y entra Tianqi, que tiene otras características. Es decir, finalmente, dentro de SQM, la idea era que el Tribunal de Libre Competencia o les diera más tiempo o finalmente los salvara de esta entrada que ellos ven como hostil. 8 de la mañana con 23 minutos. Oye, vámonos a la nominación del juez Kavanaugh. ¿Por qué terminan con N, de hecho? ¿Te has fijado? Yo le escucho a los gringos que dicen Kavanaugh. Terminan como con N. Bueno, así se dirá. Sí, pues. Ellos sabrán, nosotros no. Ellos sabrán. Bueno, vamos a ver si saben o no saben nominarlo. Estamos hablando de... ultra controvertida nominación del nuevo integrante de la Corte Suprema, ya en los Estados Unidos. Esto se vota en el Senado y ha salido tremendamente dificultoso. Necesita 50 votos y tenía ahí sobre la pitilla, le faltaba como 2 votos republicanos para conseguirlo. ¿Qué sucede? Brevísimo resumen, si es que es posible, digamos, que por una parte es un juez que venía con un historial como de falta... de ser muy partisano. Ya él básicamente había no solo muy conservador en sus votaciones, pero además lo que pasa es que trabajó hablando de cosas del pasado, con Kenneth Starr, que era el fiscal que perseguía todo el caso Clinton-Lewinsky, sí. ¿ya? Y que fue como un perro de caza contra el entonces presidente Bill Clinton, y Kavanaugh era su ayudante, ¿ya? Entonces se pasó no sé cuánto tiempo en Arkansas buscando historias viejas, haciendo como... buscándole la ropita sucia. Entiendo que él es el que descubre el caso de... no me acuerdo, el caso del stripper, ¿te acuerdas? Había un caso. Claro. Entiendo que se fue a instalar para allá a buscar todo ese tipo de historias, fundamentalmente historias sexuales. ¿Ya? Entonces ya desde ahí es una persona que provocaba muchísima controversia. Y luego en el contexto del movimiento Me Too empiezan a aparecer estas historias de sus carretes en la Universidad de Yale, o luego este testimonio impresionante que tuvo paralizado a los Estados Unidos la semana pasada de esta chica que lo había conocido cuando eran quinceañeros, y que cuenta que en una fiesta él había intentado abusar de ella, que como tironearle la ropa, y que estaban todos
o sea que él estaba borrado de curado. Y cuando esta mujer va y se planta frente al Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, la verdad es que todo esto se paralizó porque ella fue muy convincente, una mujer muy tranquila, como muy bien parada en la vida, que no parecía tener un afán revanchista, sino que estaba dando voz a todas aquellas mujeres que, ok, no hay una violación de por medio, pero había una situación incómoda que ella le había marcado de por vida y que ahora veía a esta persona que iba a llegar a la Corte Suprema, después de todo. Y Kavanaugh tuvo una audiencia horrorosa. Horrorosa porque además le empezaron a preguntar por cuánto había tomado en su juventud, había referencia a que su padre había sido alcohólico. Él perdió los estribos, básicamente. En un minuto, una parlamentaria demócrata lo puncetea muchísimo y le dice, ¿usted ha tomado hasta quedar borrado? ¿Tomó cuando joven alguna vez hasta quedar borrado? Y él le dice, bueno, no me acuerdo. ¿Y usted? Le responde a la parlamentaria. Sí. Le dice a la senadora, le dice, ¿y cómo andamos por casa? Básicamente, esa fue la respuesta que le hizo. Claro. Bueno, esto se convirtió en un temazo tanto que se le pide al FBI que investigue el caso de si hubo denuncia. Hay harta crítica a que el FBI trabajó muy poco tiempo en esto, una semana, se entregó el informe hace como 2 días, la mayoría de los republicanos se mostró conforme con los resultados de esta investigación, así que se supone que hoy va a ser la confirmación y, como te decía, hay dudas con 1 o con 2 votos republicanos. Para terminar esto, publican el día de ayer en el Wall Street Journal el probable Supremo, una editorial, él mismo, de su puño y letra, una columna, donde entre que explique, pide disculpas por su actitud en esta audiencia que yo les describía, dice que fue demasiado emocional, que finalmente él no estaba hablando como juez, estaba hablando como hijo, porque habían como interpelado la idea de que su papá había sido alcohólico, había tenido problemas con el alcohol, había hablado como padre, siendo cuestionado, digamos, frente a su familia también, claro, y que eso lo había llevado a actuar y a decir cosas inadecuadas, pero que él garantizaba que iba a ser un juez imparcial. Y claro, hoy día toda la prensa, entre comillas, más liberal de los Estados Unidos, New York Times, una columna larguísima, el Washington Post. Definitivamente no le creen que vaya a ser imparcial. Claro, no creen que vaya a ser una persona con la templanza necesaria para poder sentarse en la Corte Suprema. En Estados Unidos se discute, pero con una profundidad infinita, las nominaciones a la Corte Suprema, porque los fallos van creando jurisprudencia, a diferencia de la tradición nuestra, donde todo está mucho más escrito y el margen de la interpretación es un poco menor. Y nada crea jurisprudencia. Allá todo es la interpretación. Entonces, a quien pones o dejas de poner, tomando esas determinaciones, finalmente te define la ley de aborto, te define todo. O sea, todo y más, porque recuerda que actúa como la Corte Suprema actúa sobre un montón de temas. Oye, no tengo más opinión que la que tienes tú sobre el tema Kavanaugh, pero el otro día alguien me hacía una reflexión que me pareció súper interesante a propósito del caso Clinton-Lewinsky. Y me decía, ¿tú te imaginas el caso Clinton-Lewinsky en el mundo del Me Too? O sea, te imaginas, era una pasante, una mujer joven, la relación de dependencia era brutal, el abuso me decía, ¿tú te imaginas el Qué caso? Increíble, toda la razón. O sea, no habría, hoy día Clinton no habría durado 5 minutos. Y si uno lo piensa, y ahí me compro todas las teorías feministas que a veces te discuto, Consuelo, yo creo que nosotros siempre miramos a Mónica Lewinsky casi como la provocadora, como la serpiente bíblica. O sea, finalmente, y ahí así se vio ese caso, y acordémonos que Clinton iba a caer por haber mentido. Por haber mentido. No por el hecho mismo. No por el hecho mismo. O sea, pongámonos hoy día en los ojos del Me Too el caso Clinton-Lewinsky. Sería brutal. Es otro planeta. Pero, y no fue hace tantos años. No fue hace tantos años. Y te digo, respecto, por ejemplo, de, no sé, con la Consuelo pública y privadamente discutido muchas veces sobre temas de feminismo, pero, por ejemplo, muchos de los argumentos que tú me has dado respecto a cómo mirábamos un caso como el caso Lewinsky, te los compro todos. Porque definitivamente la Lewinsky era la mala. Y Clinton lo único grave que había hecho era pecar.
Era mentir. Era pecar. Pecar y mentir. Y estábamos Es que mentir es pecado. Sí, lo es. O sea, sí. a eso a lo que me refiero. Es verdad, pero solo porque había sido presidente, porque por haberlo hecho mientras era presidente, porque a Donald Trump le tenemos más historias que Las Mil y una Noches, que Sherezade, y ahí está. No, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Si el punto Sí, pero es cierto. El punto ahí, Consuelo, es que respecto de dónde estaba el peso de la culpa. No, y además historia. Que no nos habríamos, o sea, abuso de autoridad, manipulación de conciencia, por llamarlo de alguna manera. Todos los supuestos se habrían dado. Sí. ¿Alguien le podría decir que no al presidente de Estados Unidos en un avance de coqueteo? Hay muchas que le han dicho que no, pero en los ojos actuales. Sí. Esta sí que es noticia. Arrienda el fin de semana o en los feriados y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas Latam Paz. Haz tu reserva en hertz.cl. Porque construir ciudades pensando en el bienestar de todos merece ser reconocido. Postula tus proyectos inmobiliarios al Premio Aporte Urbano PAU 2018. Postula en premioaporteurbano.cl. Para ganar la pelea contra el cáncer hay que prevenir. Por eso Clínica Alemana ofrece durante octubre un 40% de descuento en su programa de detección precoz de cáncer de mama. Infórmate más en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Paga con tus tarjetas Scotiabank y obtén todos los días un beneficio distinto. Lunes en cafeterías, martes en farmacias, miércoles en supermercados, jueves en restaurantes de Restaurando, viernes de benzina y sábados y domingos en cine. Conoce más en scotiaclub.cl. La mantención de su Volvo previo al 2015 tiene un 25% de descuento con todo medio de pago y un 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito BCI en 3, 6 o 24 cuotas sin interés. Tu Volvo nunca dejará de ser Volvo. Perdón. Quiero contar otra cosa más. Dale, pues. Quiero contar sobre Larraín Vial. Saber que se está trabajando de la mejor manera con compromiso y profesionalismo para sus clientes es lo que llena de orgullo a Larraín Vial Asset Management, quienes han sido escogidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Conoce más en larrainvial.com. Son las 8:33. Volvemos en un par de minutos con Eugenio Tironi. Era nuestro invitado, ya está, lo podemos. Y comienza con la letra E. Y comienza con la letra E y su apellido comienza con la letra T y vamos a hablar sobre el 5 de octubre. Ya volvemos. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Celular nuevo, next. Casa inteligente, next. Último dron, next. ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí. Innovation Now. Vive el 2019. Hoy. Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. ¡Contentos! Contigo. Conectados. Conforme. ¡Con alegría! Con amor. ¡Con asesoría! ¡Con todo! En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Familia, ¿cambiamos el living? ¡Sí! ¿Y si tenemos un patio más grande? ¡Sí! ¿Y si agrandamos la cocina? ¡Sí! ¿Y si mejor cambiamos de casa? ¡Sí! Vuelve la temporada de casa Sich 2018. Ven al 7º Salón Inmobiliario de Chile, del 19 al 21 de octubre, en Explanada Centro Parque, y encuentra las mejores ofertas de proyectos inmobiliarios. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera.
En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7. Con las ofertas más esperadas del año, el Cyber Monday Consorcio 2018. Prepárate porque este 8, 9 y 10 de octubre encontrarás increíbles descuentos en seguros y más. Inscríbete y entérate primero de sus ofertas en cyber.consorcio.cl. Complete el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahora en AFP Habitat, 15 años número 1, en AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 2360-7175 o ingresa a www.e-certchile.cl. eCertchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Contrata fibra Movistar Empresa de 200 megas y tiene una oficina más conectada, mejor internet, más negocios y obténlo por 25.990 pesos mensuales. Exclusivo contratando online en movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo. Vive en una casa única con una arquitectura superior, entradas impactantes y un look único en piedra roja. Alcura estableció un nuevo estándar. Conoce más en socobesa.cl/alcura y haz cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Junto a Consuelo Saavedra hacemos Hablemos en Off aquí en Radio Duna y está con nosotros Eugenio Tironi, sociólogo, consultor y una voz muy autorizada para hablar del no y básicamente para hablar de esta sociedad. Eugenio, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, yo voy a declarar la grupi de esta semana. Escucho que las dos columnas que escribiste sobre el plebiscito, súper buenas, interesantes, provocadoras. La del Partido Comunista, larga, digamos, súper interesante. Muy interesante, que es básicamente la mirada de Eugenio sobre si el Partido Comunista tenía derecho como a celebrar o no, digamos, que es lo que se ha instalado en esta conmemoración del 30 años, pero muy interesante la del Partido Comunista porque además da una mirada sobre las diferentes interpretaciones históricas que hay sobre el rol del PC en los 80 y finalmente la que tú desarrollas de si colaboraron o no colaboraron en el triunfo del no, aunque lo que tú planteas es que colaboraron de una manera distinta a la que ellos siempre han dicho, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias. Yo tengo una cuestión como contradictoria con el caso del PC, digamos. Yo creo que, porque no tengo ninguna duda que los comunistas hicieron una contribución enorme, digamos, en la oposición o resistencia a la dictadura, pagaron un precio gigantesco en vida humana. Y el soporte no se puede reducir en sentido a lo que hizo el Frente o lo que hizo o la línea esta de sublevación nacional o perspectiva insurreccional de los últimos años. Hay que tomar en cuenta lo que hicieron desde antes, 73. Pero claro, de pronto, y yo creo que nosotros, los que en general tuvimos responsabilidad en la transición, fuimos poco comprensivos respecto a los comunistas. O sea, ahí había una ira, ahí había una frustración, ahí había una melancolía, como le llama Tomás Mulián, había un sentimiento de victoria, porque había ganado el no, pero por otra parte de, como decía, de frustración, de pesar, de dolor, porque no se había impuesto su camino y porque entre medio habían pagado costos gigantescos. Se le había caído además el muro de Berlín, la Unión Soviética, y como que no tuvimos, creo yo, la palabra, aunque sea políticamente no muy correcta, nos faltó compasión para comprender mejor a ese mundo. Poner la mano como en el hombro, y decir, vamos, súbanse, tiremos para arriba, los comprendemos. Fuimos muy duros. Pero dicho todo esto, tampoco se trata de que hoy día, digamos, se construya una historia
como que el plebiscito es fruto de las acciones armadas del frente, poco menos, que los verdaderos héroes del plebiscito fueron los combatientes del frente, o que hay una línea de perfecta continuidad entre las protestas y el plebiscito, como si el plebiscito hubiera sido resultado del acoso al cual estaba siendo sometido Pinochet por la movilización popular. Claro, que tú dices que, la movilización popular en realidad fue un fracaso, que sí, pues, al 85 no había pasado nada. No, y que es eso lo que lleva a la oposición a unirse y a decir, bueno, hagamos la alianza, negociemos, juguemos en estas reglas, conversemos con Técnicamente Pinochet no se movió un centímetro de su libreto. No, Pinochet no se movió. Lo único que se movió Pinochet de su libreto fue que aceptó la resolución del Tribunal Constitucional. Porque no le quedó otra. Ese es un hito que se ha destacado muy poco, Ahí el rol de don Eugenio Valenzuela Somarriba es un voto fundamental, porque es el que modifica y el que permite. Recordemos que la Junta quería hacer, o Pinochet más bien, quería hacer un plebiscito equivalente al del año 80. Vale decir, sin registros electorales, sin espacio para publicidad, sin derogar los estados de excepción que existían en muchos lugares. Y finalmente ese fallo que además recurrir al tribunal también resulta un dato. Hay toda una historia que se ha contado muy poco. Absolutamente. Ayer veía en un programa de televisión el momento en que la Junta Militar anuncia que el candidato para el plebiscito va a ser Augusto Pinochet, algo que todos sabíamos, ¿no es cierto? Entonces sale Enrique Montero Marx, presidencial, y dice, entonces la Junta Militar ha resuelto que el próximo presidente de la República, a partir del 11 de marzo de 1989, sea de 90... 89. Porque entre el 88 y 89, asumió inmediatamente el 89. Así era ratificado. Sí era ratificado, por supuesto. Sí. Será el capitán general Augusto Pinochet Ugarte, previa ratificación por un plebiscito. Por un plebiscito, exactamente. ¡Qué maravilloso! Es muy bueno. Es una maravilla. Previa ratificación por un plebiscito, que se daba como un trámite. Plebiscito ratificatorio, famoso. Oye, Eugenio Tironi se ha instalado. Bueno, me imagino que a 30 años, y conversábamos recién lo increíble que son las efemérides, que por alguna razón de pronto encienden, pero que para ti es un día especial también. Trabajaste mucho en contenidos, también no solo en lo político, pero en contenidos, en aspectos que fueron fundamentales para que ganara el no. Pero en esta conmemoración se ha instalado súper fuerte los que tienen y los que no tienen derecho a celebrar, ¿ya? De uno y de otro lado. Viene una carta hoy día en el Mercurio de Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática, que dice: oye, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a celebrar, pero también esta idea, y en el fondo alude a ti también, de esto que solo hay que celebrar en sus propios términos, digamos. Esto es nostálgico de cómo se hicieron las cosas, y que los que queremos celebrar tenemos que hacer suscribir todas sus teorías y además suscribir su mirada de la sociedad. Y dice, nos piden que seamos justos, que valoremos lo avanzado. Somos muchos los que lo hacemos, pero no es nuestra tarea hacer apología de época. Entonces, ¿cómo te cae a ti esa mirada de la generación de recambio desde la izquierda, que es la que representa el Frente Amplio? No, yo creo que está bien. O sea, yo creo que en realidad lo que ha pasado, que es bien excepcional, porque en verdad, con cero organización, con cero premeditación o muy escasa, se ha producido como un gran evento social y político en torno a los 30 años del no. Yo creo que tiene algo de revival de la concertación, algo de reevaluación un poco más serena de lo que fueron los años de transición. Tiene que ver también con el hecho de que hay un gobierno de derecha. Entonces, con un presidente que votó que no. Con un presidente que votó que no. Entonces, una situación bien especial que favorece también que esto se haya producido. Y además, como no hay muchas más banderas respecto del futuro, la apelación al pasado hace mucho más sentido como factor de identidad. Entonces, todo esto ha influido, yo creo. Las redes sociales también han ayudado bastante. Pero hay un aspecto importante. Si yo estimo que aquí en el plebiscito ganó Pinochet perdiendo, como fue la frase de Tomás Mulián. Si yo estimo que aquí efectivamente no hubo cambio ninguno, porque siguió en marcha una democracia autoritaria restringida,
que coarta la libertad de las personas. Que la alegría no llegó. Obviamente que la alegría no llegó, que el modelo económico se mantuvo inalterado. O sea que fue intrascendente, un hecho trivial, prosaico, lo del triunfo del no. ¿Por qué habríamos de celebrar? O sea, yo solamente celebro un cumpleaños porque la verdad que la persona pasó una nueva etapa en su vida. Pero también tú puedes celebrar, porque hay quienes dicen, y Miguel Crispi es uno de ellos, de que, pucha, una cuestión es celebrar y otra es comprarme el paquete completo de los 12 años siguientes. Entonces él dice, la verdad es que nosotros... pero es que no se venden, se venden por separado. Se venden por separado. Bueno, es una buena pregunta, pero de verdad... No sé, no por separado. Tengo que comprarme hasta el 2000 el paquete que viene desde el 88 en adelante, porque Crispi, por ejemplo, dice, la verdad es que nosotros criticamos a las fuerzas políticas que hasta bien avanzada la transición no pusieron en cuestión el carácter neoliberal de nuestra sociedad. Esa es como la mirada desde los críticos de la izquierda. Claro. Es decir, una cosa es celebrar el triunfo y bueno, la negociación durante Elwin, pero otra es que de ahí en adelante no se hayan hecho cambios profundos. No, tiene un punto. Yo creo que mi propia opinión es que lo que fue la concertación pasado el gobierno de Elwin tuvo escasa capacidad reflexiva, se dejó llevar por la inercia, no tomó más en serio, como creo que yo debió haberlos tomado, el famoso informe del PNUD del 98 y el debate que se arma en torno a autocomplaciente y autoflagelante, que era mucho menos dramático de lo que se ha leído después. Era un debate que tenía sentido, no era absurdo. Yo creo que en ese sentido pecó de exitismo la concertación y se viene a despertar un poco cuando ya era demasiado tarde, y no supo cómo reaccionar. Entonces, yo en ese sentido no soy para nada un nostálgico de esa época, pero sí me parece que el 5 de octubre del 88 es un punto de quiebre y hay que reconocerlo como tal con todas sus letras. Y es un punto de quiebre que en cierto modo nos autorizó a estar hablando de lo que hoy día estamos hablando. De lo contrario, habíamos pasado, y ese fue el ejercicio que hice en esa otra columna, una década de los 90 que no habría... ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado el sí? Ganó el sí, habría sido muy claro, habría sido muy oscura, muy oscura. Y la situación de Chile sería como la de hoy día Argentina. No mejor que eso. Habríamos tenido mucho más presos políticos, mucho más víctimas de violación de derechos humanos, habríamos tenido reformas mucho más traumáticas del sistema económico y menos graduales. Claro, porque lo que ahí tú postulas es que si hubiese ganado el sí, el Partido Comunista o quienes decían, bueno, todas las formas de lucha, habrían dicho, vieron que estos de la concertación se los hicieron leso, ganó el sí, entonces vámonos con todo. Exacto. Y de hecho, cada día, estas últimas horas también han salido muchos reportes de grupos que estaban preparados ese día ya, en caso de ganar el sí, a declarar que era un fraude, hacen el llamado, digamos, a una suerte de sublevación nacional. Eso habría sido una matanza, eso habría ahondado, pero muy, muy profundamente el quiebre de la sociedad chilena. Yo quiero volver un segundo a lo de Crispi, porque Crispi dice que bien entrado el gobierno, la transición, se demoraron en cuestionar el carácter neoliberal de nuestra sociedad. Y eso es efectivo. Pero ¿y cuándo se produce el verdadero cuestionamiento al modelo neoliberal? En la campaña en la segunda campaña de Michelle Bachelet, cuando Michelle Bachelet asume el poder en la segunda etapa. Y rápidamente la entonces nueva mayoría de Acción y Concertación pierde el poder. ¿No será que hay una suerte lógica errada en términos de pensar que el pueblo, que Chile no quiere un sistema neoliberal, o al menos tímidamente neoliberal, como el que se ha planteado? ¿No es fuerte el pensar que cuando se hace el quiebre se pierde el poder y por mucho? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿no hay una suerte de mesianismo en decir por qué no hicieron lo que había que hacer en circunstancias que probablemente no es a lo que Chile estaba apostando y la razón por la cual apoyó la concertación?
Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo claro que esta visión es tan dicotómica, digamos, entre un modelo así y otro asá, como que en el mundo de hoy no tiene ningún sentido. Y tú tienes razón, claro, en el momento que se busca hacer el quiebre fue para entregarle el gobierno a la derecha. Ese fue el resultado. ¿Ah? Y con una votación inesperada. Obviamente, con una votación, en una derrota en toda la línea, o sea, en municipales, parlamentarias y presidencial. Entonces no... y en ese sentido yo creo que un poco el valor que tiene, y por eso creo que así, esta fecha y esta conversación que estamos teniendo, esta discusión que se ha abierto, porque por primera vez, digamos, este mundo que ha estado medio atribulado, el mundo como de la concertación, que está un poquito avergonzado por la transición penca que organizó, por no haber llamado, como algunos recuérdense que proclamaban y hoy día incluso también reivindican, no haber proclamado inmediatamente después del triunfo del no el 5 de octubre alguna suerte de movilización popular para expulsar a Pinochet, y haber hecho, claro, en vez de las negociaciones que se hicieron en el 89, haber encarado inmediatamente un enfrentamiento frontal que hubiera terminado con la Constitución. O sea, todos los que estuvimos en la otra línea, en la línea de la conciliación, digámoslo así, como no de lo que nos acusaba, digamos, el PC en forma muy irónica, hemos llevado mucho tiempo también un poquito con la cola entre las piernas, dando explicaciones. Entonces, sí, es cierto, hoy día ha sido una buena ocasión, estos días han sido una buena ocasión para que pongamos las cosas un poco en su lugar. Ahora, y digamos, yo aplaudo que un Miguel Crispi hoy día pueda decir lo que está diciendo, porque a él es otra generación. Él no puede vivir, digamos, de los logros de la generación anterior, de sus padres. No, digamos, y me alegro que no se deje llevar por esa inercia, pero yo creo que hay que ser justo, digamos, efectivamente con la historia. Y hablando de quienes celebran y quienes no celebran, yo me alegro que todo se sume a la celebración. Eso, ¿te alegra que la moneda se sume a la celebración? Me alegro. ¿Es correcto o es cínico? ¿O es un aprovechamiento político o no? Independiente que el presidente, todos sabemos cómo votó cuando votó, pero el hecho de que forme coalición con muchas personas que votaron que sí, muchas que hasta el día de hoy, como la presidenta de la UDI, claro, dice volvería a votar que sí, y que anoche la moneda, no solo haya un acto hoy, sino que la moneda esté con tricolor, que sea muy bonita cuando lo iluminan, además. Sí, ¿Cómo interpretar eso? Yo creo que... Yo creo que el significado del triunfo no, y eso fue un logro de la campaña y la misma franja y del discurso de Patricio Aylwin en el Estadio Nacional, fue el mensaje de aquí que nos íbamos a perdonar, que aquí nos íbamos a reconciliar. Esta imagen de la gente marchando en la Alameda y abrazando a los carabineros es sumamente importante, y con los carabineros que no saben cómo reaccionar. Es sumamente importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que hubo gente que votó que sí, 3 millones y tanto de personas. Las razones pueden haber sido muy variadas: miedo al pasado, que todavía estaba mucho más presente que hoy día. O sea, no nos olvidemos, el tema de la Unión Popular, la violación de los derechos humanos y todo lo demás estaba calientito. Habían pasado menos años. Mucho menos años. Menos años de la Unión Popular hasta el golpe. ¿Cómo le puede tener miedo a eso? Bueno, había miedo a eso. Por razones económicas, por razones ideológicas, por lo que sea. Y hay que reconocer que ese mundo de la derecha, aparte de algunos desabruptos, tuvo un comportamiento cívicamente impecable en los días posteriores. Claro, hubo conatos esa noche de manifestaciones, pero que fueron rápidamente aplacadas, y no hubo un intento por parte de las fuerzas del sí, serio, digamos, aparte de la rabieta de Pinochet, por negar los resultados. Y luego se inició, este proceso que ha estado también muy documentado. Pero ¿a ti no te parece que hay gente que esté en que haya perdido su opción desde una coalición ahora como Chile Vamos? Yo encuentro, si gente que votó por el sí o que está en esa coalición hoy día está dispuesta a reconocer que ha sido
positivo para Chile el proceso que se vivió a partir del 5 de octubre del 88. Y si está dispuesta a decir además que efectivamente que se equivocaron. Porque yo eso sí que creo que es importante de destacar, y eso he tratado también yo de destacar en estas columnas, de que asumen de que había un error en la visión que tenían del país, en las expectativas que se hacían de lo que podía hacer la concertación al momento de que votaron por el sí. Esa campaña de sí fue muy negativa, fue muy destructiva. O sea, eso contenía un espíritu muy, 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 muy negativo. Entonces, yo creo que esa cuestión es importante decirla. ¿Ah? Pero el hecho de haber votado por el sí no los invalida como actores políticos, ni los anula moralmente. Y si hoy día consideran que el acto, digamos, del plebiscito pasa a ser un evento republicano que nos une a todos, yo feliz de la vida. Eugenio Tironi, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros en el recuerdo, la conmemoración, la celebración para muchos del 5 de octubre. Y que sigue siendo noticia. Gracias, Eugenio. Muchas gracias a ustedes. Hoy día no solo está el acto de la moneda a las 11, hay varias otras cosas. Hay un almuerzo en el Círculo Español donde se va a ver expresidente. Tironi va a estar ahí también. Gente que participó en la campaña, en todo esto. Bueno, vamos a estar todo el día con esos temas. Quiero invitarlos también a visitar el sitio plebiscito.latercera.com, que está muy entretenido. Son los diarios originales. Exacto, se trabajó además con Adolfo Ibáñez, han estado haciendo una cobertura entretenida, van a hacer el seguimiento del minuto a minuto. Más adelante. Y Masek No Minero subió un 4.